En esta oportunidad vamos a escuchar las declaraciones del doctor Olivera Díaz, luego de que se acabara la audiencia de Pedro Castillo. Desde los exteriores del penal Barbadillo de Ate Vitartea, Guillermo Olivera mencionó que la defensa que tuvo será favorable a Pedro Castillo. Hay mucha expectativa, la verdad. De lejos se ve que hubo mucho sustento en la defensa que entabló el doctor Guillermo Olivera Díaz. Ha dicho claramente que Pedro Castillo volverá a la presidencia y debe declararse nulo toda su vacancia. También ha dicho claramente nunca hubo moción de vacancia para vacar a Pedro Castillo en el Congreso de la República. También mencionó que la justicia debe amparar esta demanda. También ha dicho que debe encarcelar a los 101 congresistas por haber ido contra la ley. Olivera Díaz también está cuestionando al juez porque no dejó hablar a Pedro Castillo. Pedro Castillo como imputado, debió haber tomado la palabra para defenderse, pero así estamos en el Perú. También mencionó que la justicia ahora tiene 10 días hábiles, ¿ah? O sea, la justicia ha podido fallar el día de ayer mismo en automático, pero de acuerdo a ley tiene 10 días hábiles para poder fallar sobre la libertad de Pedro Castillo y la anulación, lógicamente, que es materia de este proceso, la anulación de la vacancia de la presidencia de Pedro Castillo. Entonces, las cosas están así. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Muy bien, compañeros, los policías nos están sacando un poco más afuera de la puerta. Ya en un momento ya está saliendo el doctor Olivera Díaz. Esos policías deben dar explicaciones porque están alquilando nuestras armas a los narcotraficantes. Está saliendo el doctor Olivera Díaz en estos momentos. No eran policías, eran asesinos. No eran policías, eran asesinos. No eran policías, eran asesinos. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Ahí nomás, espere. En la audiencia, cuéntanos. Espérate, Mauricio. Sí, espérate. Okay. Bien, ustedes habrán visto, escuchado que el debate entre lo que sostiene el Congreso de la República, deslegitimado como está, y el abogado de don Pedro Castillo Terones, ha sido un debate, si quieren, esperado. Hay mucha expectativa. Con el optimismo que me caracteriza en todos los procesos en que intervengo, veo que la justicia constitucional amparará nuestra demanda por violación al debido proceso y violación al derecho constitucional de defensa, y en consecuencia declarará nula la vacancia. Así que al no haber vacancia, no hay un vacado, y don Pedro Castillo Terones recupera su calidad de presidente constitucional de la República, ungido por 9 millones de votos de peruanos el 6 de junio del año 2021, y que una caterva de congresistas de mala ley, de mala laya, como el presidente del Congreso y la Moyano, porque ellos son los dos que propusieron la vacancia, a pesar que la Constitución de la República, a pesar que el reglamento del Congreso y ninguna ley del Perú permite que la Junta Directiva pida la vacancia de un presidente de la República en funciones. Tiene que infligirse una vacancia de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento, y no de acuerdo al cieno de José William Zapata, menos de Marta Moyano. Señor, se tiene que aplicar el derecho parlamentario para declarar una vacancia, y el derecho parlamentario se encuentra regulado en forma expresa, apodíctica, diáfana en el reglamento del Congreso, y el reglamento del Congreso establece en el artículo 89A
un procedimiento para declarar la vacancia. Un procedimiento. Acá no se siguió ninguno. No hubo moción de vacancia escrita, firmada por 26 congresistas. No hubo el inventario de los hechos que se imputen al que iban a vacar. No hubo documento acreditativo de esos hechos. No hubo citación al que iban a vacar. No hubo citación a la defensa con esa moción. Y no hubo el documento, pues les digo que es fundamental, porque ese documento se da cuenta al Pleno del Congreso. Y es el Pleno, no la Junta Directiva mencionada. El Pleno del Congreso es el que debate el contenido de la moción. ¿Pero qué contenido si nunca se planteó una moción de vacancia? Entonces es el Pleno el que estaba obligado a debatir. ¿Para qué? Para admitir o no una moción de orden del día de vacancia. ¿Cómo va a debatir, cómo va a admitir o no si no había el documento inicial de vacancia? Es como si una sentencia de un juez se condenara a alguien sin que haya la denuncia, sin que haya la demanda. Eso ha sido en este caso, porque esa junta directiva, esa deslegitimada, es la que presentó un proyecto de sentencia, un proyecto de resolución congresal, es decir, un proyecto de sanción al presidente. Y ese proyecto, sin debate alguno, fue votado el 7 de diciembre a la 1:59 de la tarde y solo obtuvo 101 votos en forma antirreglamentaria, porque el inciso C del artículo 89A del reglamento del Congreso exige, ordena, manda que cuando hay una vacancia express, antelada, anticipada antes del tercero día, y aquí fui a las 2 horas de los hechos, se necesita el acuerdo de 4/5 partes del número legal de congresistas. 4/5 partes significa 104 votos. 104 votos no solo para señalar fecha anticipada antes del tercero día, no solo para ordenar el debate, que nunca hubo un debate, y para la votación final. Esa votación final tuvo que ser con 104 votos, en cuyo caso sí habría siquiera la resolución final, pero una resolución final no puede existir sacada de la manga como un conejito de la prestidigitación, sin que haya la moción, admisión a trámite y sin que haya el debate correspondiente. Ya ustedes lo sabrán que ese día 7 de diciembre no hubo debate alguno. Ninguno de los 130 congresistas abrió la boca. Por eso es que esta justicia constitucional debe amparar la demanda y, como acto seguido, debe dar cuenta del contenido penal de la conducta ilícita de estos 101 congresistas. En mi concepto, deben ser investigados inmediatamente en forma preliminar, debe pedirse detención preliminar de estos 101 y deben venir los 101 accesitarios, es decir, nuevos congresistas con nuevas caras y no con el cieno que tienen aquellos que hacen una sentencia, una vacancia no arreglada a derecho, infringiendo la Constitución, infringiendo el reglamento y todas las leyes que se refieren a las conductas subsiguientes que han habido en este caso. Me refiero, por ejemplo, a la detención policial sin mandato de juez, detención policial de un presidente de la República en funciones, porque la detención marca Colchado fue ese día 7 de diciembre a la 1:42 de la tarde. 1:42 de la tarde, todavía no ha habido ni siquiera la votación del Congreso. Entonces, ¿cómo es que detiene la policía con metralleta en mano por orden superior? Señor, para que un policía detenga a alguien que lo sorprende en flagrante delito, necesita en efecto que ese policía que detiene, que lo aprehende, tiene que haber visto la consumación de la flagrancia, tiene que haberle constado, tiene que haberlo descubierto al sujeto activo del ilícito en el momento de la realización de la consumación. Si Harvey Colchado está diciendo que lo detuvo por orden superior, está confesando en su ignorancia y en su cieno que él nunca vio la flagrancia y nunca la pudo haber visto, porque la lectura del mensaje, que no es delito alguno, fue dentro del Palacio. En cambio, Pedro Castillo fue detenido en la avenida Wilson, en la esquina con la avenida España, y luego delictivamente fue transportado al seno de la prefectura. De allí vino todo
el subsequence de la farsa. Farsa que significa haber puesto al detenido a disposición de la Fiscalía de la Nación. Farsa que significa haber hecho firmar al detenido en presencia de un abogado. Farsa significa que un abogado que no entiende el campo penal en donde se encontraba le hizo firmar al detenido. Y farsa haber utilizado esa papeleta de detención justamente para pedir detención preliminar judicial que se pidió ese mismo día en horas de la noche, y al siguiente día el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Sheckler Soria, declaró la detención preliminar judicial de 7 días en forma totalmente delictiva, en forma totalmente prevaricadora, por cuanto no se puede dictar detención preliminar judicial por un delito no consumado. Y no es mi pequeña interpretación. Señor, quien hace uso de un medio absolutamente inidóneo para producir un resultado imposible, no comete delito. Se encuentra esto establecido en el artículo 17 del Código Penal. Eso es lo que se llama delito imposible. Yo no lo puedo, al periodista que aquí me está mirando, con hacerle así. Ese es un medio absolutamente inidóneo para matarlo. Será medio absolutamente idóneo para romperle un pedacito de oreja. Igual yo no puedo matar a todos los periodistas que me están rodeando con solo desearles la muerte. No, señor. Mi deseo no es punible, mi imaginación no es punible. Desde el derecho romano, las ideas no delinquen. Y lo dice la propia Constitución Política del Perú. No hay delito de opinión. En efecto, en esa lectura del mensaje solo hay ese hecho, lectura del mensaje, pero con un mensaje no se alza en armas. Nadie se alzó en armas con el mensaje, por lo tanto no hay delito de rebelión. Y lo dice la Constitución Política en su artículo 45, que para que haya delito de rebelión tiene que haberse perpetrado, consumado la disolución del Congreso. Lean por favor el artículo 45 en su última línea de la primera parte, que dice hacerlo, la disolución, hacerlo, realizarlo, ejecutarlo, es decir, disolverlo, es delito de rebelión. Y en este caso no hubo ningún delito de rebelión, por eso es que esa detención en flagrancia absolutamente inconstitucional, delictiva, abusiva, arbitraria, sobre todo con una metralleta apuntando. Y las metralletas que yo puedo ver no son pues para acariciarme la nariz, la oreja, sino una gatilladita de la metralleta, y mataban a Pedro Castillo, mataban a su señora, mataban a sus 2 hijas que estaban dentro, y mataban a Aníbal Torres Vázquez. Gracias. Pedro, ¿cómo se encuentra el clamor popular? ¿Cómo se encuentra el presidente en estos momentos? Muy bien. Inclusive exigimos a la sala que le concediera el uso de la palabra. Pero ustedes, los que lo hayan visto, el señor presidente de la sala es demasiado rígido. Parece que estaba muy urgido de almorzar. No le concedió el uso de la palabra al demandante. Ojo, al demandante, siendo él el demandante y siendo él el afectado por la violación del debido proceso, y siendo él el afectado o agraviado por haberle negado el principio constitucional de defensa. Él se encontraba moral y legalmente en la aptitud, en la capacidad, en la facultad de hacer uso de la palabra ante los jueces. Parece que para estos jueces solo vale la fotografía y no vale el dicho de una persona que se encuentra presente. Por eso es que hemos pedido por escrito que esta audiencia debería ser presencial y no la corruptela de la virtualidad. Desgraciadamente, la corruptela de la virtualidad significa que no sea una audiencia de carácter público. Es decir, estos mismos magistrados violan la Constitución política al ser audiencias virtuales, porque la Constitución, la Carta Magna, Carta Política, en su artículo 139, inciso 4, dice que los procesos judiciales que se refieren a violación de derechos fundamentales, como este caso, son siempre públicos, Sin embargo, esta sala se está acogiendo a una ínfima resolución administrativa
que la da el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que la dio en mayo del 2023, en donde dice, señores jueces, ustedes pueden realizar audiencia presencial o virtual. Es decir, le da la discreción de que puedan ellos hacer audiencia virtual, pero eso está violentando a la Constitución, que la Constitución, lo repito, dice, en asuntos de violación de derechos fundamentales, los juicios son siempre públicos y jamás virtuales, pero los jueces ya veces se basan en una resolución administrativa que está violentando un precepto constitucional. Eso no debió darse. Por eso es que lo pedí por escrito, que la audiencia sea presencial, pero ese escrito, por obra de estos señores magistrados, ni siquiera ha sido proveído. Y si yo habría hecho algún reclamo, alguna protesta por no haber proveído un pedido escrito, entonces quizá me habría malquistado con estos jueces, que les gusta la humillación, que les gusta vejar a los abogados. Ojalá estos señores jueces alguna vez se fueran a las cortes penales inglesas y constatarían que un juez penal inglés se encuentra a una miríada de kilómetros de distancia de un juez de estos peruanos. Vayan, señores jueces, a ver la audiencia pública en una corte londinense. Esos son señores jueces imparciales, autónomos, neutrales. A esos hay que sacarle el sombrero. Desgraciadamente nos faltan muchos lustros para llegar a tener fiscales y jueces y policías con la savia de aquella gente circunspecta, ponderada, que reniega de la justicia con su actitud, con sus conductas, las que ustedes han constatado. Gracias. Doctor, ¿a qué hora va a ser veredicto sobre esta audiencia que ha habido hoy día? ¿A qué hora estamos? Estamos ansiosos los peruanos de conocer. ¿A qué hora saldría? ¿Hoy día o mañana? Mire, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 12, faculta a los jueces que han escuchado a las partes en una audiencia resolver el caso, sentenciar el caso, aún desde ahora, en tal forma que ellos tienen la potestad legal de dictar sentencia ahora mismo. Pero si no lo hacen, porque ellos tienen muchos casos en curso, entonces este mismo Código Procesal Constitucional, que es realista, dice que si no lo pueden hacer el día de hoy, tienen solo 10 días hábiles para dictar sentencia. Ese es un mandato legal. Y como ustedes ven, los jueces se apegan a estas reglas, se apegan a estas normas legales del mismo modo. El Congreso de la República debió respetar todas las reglas que constituyen el procedimiento para infligir una vacancia. No respetaron ninguna, salvo una. ¿Saben cuál? Dijeron que lo están vacando en aplicación del artículo 89A, inciso D del reglamento del Congreso. Hay que decirle a estos señores que integran la caterva del Congreso, antes del inciso D existe el inciso C, existe el inciso B y existe el inciso A. Todos ellos establecen el procedimiento, por lo tanto no se puede aplicar solo el inciso que se refiere a la sentencia final, a la sanción, porque para que haya sanción tiene que haber moción de orden del día, tiene que haber admisión a debate, tiene que haber 4/5 para acordar una fecha anticipada, 4/5 que ordena el debate y 4/5 que ordena la votación inmediata y final. Nada de eso hubo. Por eso es que es violación del debido proceso haber funcionado en forma delictiva. Delictiva porque ellos buscaban asaltar el poder conforme lo han conseguido. Y gravemente que en lugar de que haya moción de orden del día, firmada por 26 congresistas, con una decena o decenas de páginas fundamentadas, solo hubo un proyecto de resolución de sanción. Solo hubo una propuesta de la directiva, es decir, una propuesta de José William Zapata, una propuesta de Marta Moyano, propuesta que yo no sé quién la escribió, pero propuesta que ya declaraba la vacancia y que votaron en forma diminuta, 101 votos, debiendo ser 104. Fíjense, ¿por qué es que es 101 o 104 u 87? ¿Porque lo dice Guillermo Olivera Díaz? No, porque esos guarismos se encuentran establecidos en el reglamento del Congreso. Por lo tanto, si yo aplico
inciso D del artículo 89A, estoy obligado a aplicar todos los otros artículos que se refieren al procedimiento integral. Además, no solo tengo que aplicar el reglamento del Congreso, tengo que aplicar el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, que me faculta vacar al presidente por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso. Y el Congreso declara una sanción de acuerdo al reglamento que le ordena la Constitución Política. Y aquí censuraron en el reglamento, censuraron en la Constitución, no obstante la Constitución les dice, aplican el reglamento, ellos no lo aplicaron porque tenían ansia de poder, tenían seguramente ansia de manejar el presupuesto nacional del Perú, como lo están haciendo, para pagar a la prensa, ustedes saben ese concepto llamado publicidad. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. De independencia, doctor, de la sección de independencia, están resolviendo sobre la forma, pueden resolver sobre la forma y no el fondo. Sí, en efecto, esa es la trastada del Congreso. Quieren que la sala declare la improcedencia para que así no vayan al pronunciamiento de fondo. Eso es lo que busca el Congreso. Por eso, jugada y marca doble. Porque plantean litispendencia para que sea la demanda improcedente y también plantean sustracción de la materia para que la juzgada sea improcedente y también plantean sustracción de la materia porque dizque la justicia constitucional, esta de la sala, tercera sala, no debe interferir en la justicia penal. Señores, en un habeas corpus, ¿acaso no es que se anulan los procesos penales cuando se ha violado el derecho a la libertad de cualquiera? Del mismo modo, cuando se declara fundada una cuestión de amparo, la justicia constitucional sí puede incursionar en toda la vía penal que viene como la que hay contra Pedro Castillo. Gracias. Uno de los magistrados mencionó sobre que si resolviéramos a favor de esta demanda, haría un caos social. ¿Qué opina al respecto? No, ningún caos, porque caos ha generado más bien la asunción de Dina Boluarte. Ningún caos, porque recupera él su titularidad de presidente constitucional de la República. Se anulan los procesos penales, sale en libertad y asume él su mandato presidencial. Ningún caos, al contrario, todo este clímax de violencia que vive el Perú se terminaría si sale Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Muchas gracias, doctor. Muy bien, han sido las declaraciones del doctor Olivera Díaz.